Amados hermanos, paz del Señor. A cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de la salvación. En el momento que nos predicaron el mensaje del Evangelio, vino la fe, porque la fe viene por el oír su palabra. El Señor nos ha salvado. La Escritura dice que la salvación pertenece a nuestro Dios porque Dios la causó. Él hizo la obra de la salvación porque ningún hombre podía salvarse. Después de que el Señor nos salva, no se cumple el propósito que Él se propuso en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no quería solamente salvar lo que se había perdido, sino que 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y, ¿qué más? Vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, después de salvarnos, el propósito de Dios es que podamos avanzar en conocer y en entenderlo, que seamos edificados, que seamos transformados, que avancemos hacia la madurez. ¿Listo? El Señor nos salva y entonces cada uno de nosotros ahora, después de haber sido salvos, tiene la responsabilidad moral y espiritual de buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Listo? Pero en esa búsqueda y en esa entrega nuestra al Señor, el Señor no nos obliga a buscarle, no nos obliga a servirle, no nos obliga a consagrarnos, no nos obliga a entregarnos. El Señor Jesucristo dijo muy claramente en Lucas y en Mateo: si alguno quiere seguir en pos de mí. El Señor nos salvó, gracias al Señor que nos ha salvado de la ira venidera, de su justa ira. Pero ahora Él quiere que todos y cada uno de sus hijos se entreguen, nos entreguemos espontáneamente a Él. Que seamos sus discípulos. Porque lastimosamente hay muchos cristianos que no son discípulos del Señor. Son discípulos de la moda, son discípulos de la novela de las 7, pero no son discípulos del Señor. Están a los pies de otra cosa menos que a los pies del Señor. Y un discípulo en los tiempos bíblicos se caracterizaba porque se sentaba a los pies literalmente de su maestro a escucharlo, a ser instruido, a ser enseñado. Entonces el Señor, después de que nos salva, quiere que nosotros queramos voluntariamente y espontáneamente seguirle, entregarnos a Él para ser discipulados por el mismo Señor. Y el entregarnos a Él y el ser discipulados con Él no ocurre en los aires. Vamos a hablar de cosas muy prácticas para la vida cristiana. Ocurre con los pies en la tierra. Y en el ambiente donde sucede eso es en el ambiente de la iglesia. Usted no va a ser discipulado, no va a ser formado, ayudado allá en su casa. Es necesario que usted ore en su casa. Se espera que sea lo normal que un cristiano tenga una vida saludable, robusta de oración. Es normal que usted lea su Biblia en su casa, que no esté ahí en el Salmo 90, 91 abierta amarilla, sino que esté leyéndola constantemente. Pero la edificación es en el cuerpo y no fuera del cuerpo. ¿Listo? Entonces, hermanos, en consonancia con eso, vamos a considerar una porción de la palabra que va a descubrir nuestro corazón en relación con la entrega al Señor para su servicio, y va a mostrar si nosotros estamos viviendo por los intereses del reino de los cielos, si estamos viviendo por los intereses de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerda que la palabra de Dios sirve para edificar, consolar, redarguir y exhortar. Y la porción que vamos a leer en el día de hoy y vamos a considerar es Lucas capítulo 9,
versos 57 al verso 62. Ya leímos desde el verso 51, porque es muy importante que lo leamos desde ahí para poder entender el contexto en Lucas. ¿Listo? Vamos a leerlo 57 en adelante hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a mirar que para que cada uno de los hijos de Dios se ponga al servicio del Señor y entre en el discipulado a Cristo o de Cristo, es necesario que nosotros paguemos un precio. Hay un costo para el discipulado a los pies del Señor Jesucristo. Hay una parábola, en Mateo aparece el texto paralelo de esta porción que estamos leyendo. ¿Listo? Y el texto paralelo es Mateo 8, del versículo 18 al versículo 22. Y dice casi lo mismo, con algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, que no menciona el último hombre. Lo vamos a leer. Mateo 8, 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Listo? Entonces, son dos textos paralelos. ¿Listo? Hablan de lo mismo. Mateo no escribe la última persona que quiere seguir a Jesús. Lucas sí aparece en el libro de Lucas, en el 61, 62. Los contextos en los que aparece esta porción de la palabra son diferentes. ¿Por qué? Porque en Mateo es cronológico y en Lucas es temático. Me explico. Lucas lo presenta porque está abordando un tema, no porque sea cronológico. En cambio, en Mateo 8, 18 sí es cronológico. Entonces, por Mateo sabemos dónde suceden los hechos relatados en Lucas 9, 57 al 62. ¿Dónde suceden? Bueno, suceden durante el ministerio de Cristo en Galilea, ¿cierto? Antes de su partida a Capernaum. Ahí sucede el texto que tenemos delante de nosotros. Ese es el contexto donde sucede, al lado del mar de Galilea. ¿Listo? Pero el contexto en Lucas, escúcheme bien, por eso leímos desde el 51, es temático y tiene que ver con el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cómo conectamos nosotros Lucas 9:57 al 62 con el versículo 51? Bueno, la firme determinación de Cristo de ir a Jerusalén para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Contrasta con la debilidad de los discípulos que vamos a leer en seguirles. O sea, Cristo lo que estaba tratando de decirles es: estoy determinado a ir a Jerusalén a cumplir el propósito que se me ha asignado, ¿cierto? Sin importar cuál sea el costo de aquello. Estaba mostrándole a los discípulos entonces que debemos ser comprometidos como Él para la obra que nos encomendó a cada uno de nosotros. Entonces, en Mateo 8 es cronológico, se está escribiendo Mateo cronológicamente, pero acá en Lucas tiene que ver más bien con un tema,
que quiere mostrarle a estos discípulos la necesidad de afirmarse y de ser comprometidos y entender que ser discípulo de Cristo tiene un valor, tiene un costo. El Señor nos salvó gratuitamente, ¿cierto? Amén. ¿A alguno de ustedes le costó la salvación? No teníamos cómo pagarla. Le costó a nuestro amado Salvador. Y a nosotros nos la da por gracia, ¿cierto que sí? Pero para ser discípulos del Señor hay un costo, hermanos. Hay un precio. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Vamos a empezar a considerar algunos aspectos acá muy importantes. 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Vamos a tener abierto al mismo tiempo Mateo 8, porque Mateo nos va a ir dando luz de este Lucas 57. ¿Listo? Bueno, lo primero es, donde dice yendo, el texto griego empieza con y. La conjunción copulativa que, y. ¿Qué quiere decir? Que está hablando de continuidad de la idea. Bueno, le digo que tiene que ver con el versículo 51. El texto griego dice, y yendo ellos, uno le dijo en el camino. En los manuscritos griegos no aparece la palabra Señor, simplemente, y yendo ellos, uno le dijo en el camino: te seguiré donde quiera que vayas. Es muy importante que entendamos que aquí hay 3 aspirantes a discípulos. Quieren ser discípulos del Maestro, pero cada uno de ellos tiene sus propias condiciones para seguir a Jesús. El primero, un escriba, ya vamos a mirar. El segundo era uno de los que había estado con los 12 apóstoles, un discípulo. Y el tercero, la escritura calla completamente qué tipo de persona era esta. Entonces, cuando dice uno le dijo en el camino, Mateo 8, versículo 19, nos dice quién es ese uno. ¿Quién es ese uno? Versículo 19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Listo? Entonces el uno que dice Lucas, Mateo explica que ese uno es ¿quién? Un escriba. ¿Listo? Hermano, y es sorprendente que sea un escriba. ¿Por qué? Porque uno de los enemigos de Cristo en los días de su carne era ¿quién? Los escribas, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley y los escribas. Y los escribas se reconocían a sí mismos como maestros en Israel. Y este escriba algo vio en el Señor Jesucristo que lo llama como maestro. Se dio cuenta que no era tan maestro como él creía, sino que había uno que sí era el maestro. ¿Quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Listo? Y entonces le dice: Maestro, Lucas, te seguiré donde quiera que vayas. Si usted mira la secuencia, el primero se ofrece voluntariamente. El segundo, el propio Cristo le dice: sígueme. Y el tercero también voluntariamente dice: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Listo? Entonces, cuando le dice: te seguiré donde quiera que vayas, lo que le está diciendo es: quiero ser tu discípulo. Quiero ser como los 12. Porque en ese tiempo los discípulos dejaban todo y se iban con el maestro. Y si eran itinerantes, se iban con ellos. Entonces lo que le estaba diciendo es: he visto el grupo de tus discípulos, los 12, también quiero ser como ellos. Dormir contigo, comer contigo, ser instruido por ti. Quiero ser un discípulo como lo son ellos. ¿Listo? ¿Qué vemos en esto? Bueno, vemos acá la acción voluntaria: te seguiré. Nadie lo obligó. Él mismo de su corazón dijo: bueno, quiero seguirlo. Y también vemos la acción incondicional. ¿Cuál? A donde quiera que vayas. ¿Listo?
Una acción voluntaria y una acción incondicional. ¿Listo? Pero vemos nosotros, por la respuesta que le da Cristo, no eran tan limpias las intenciones del escriba para seguir a Cristo. Porque por la respuesta del Señor nos podemos dar cuenta que estaba tratando Dios o el Señor Jesús en el corazón de esta persona para que pudiera seguirlo. ¿Se me entiendes? Y eso era lo que no le permitía seguirle a él. ¿Listo? Entonces le dice acá el Señor Jesucristo, no lo rechazó, no le dijo, no me pueden seguir, pero la respuesta que da evidencia cuál era el corazón del escriba. Vamos a leerlo. Y le dijo Jesús, ¿qué fue? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Listo? ¿Qué le está tratando de decir el Señor Jesús a este escriba? Seguramente vio que Jesucristo estaba rodeado de mucha gente, había una multitud siempre alrededor del Señor, habían muchos discípulos que ayudaban en el ministerio de Cristo y sobre todo mujeres. El ministerio de Cristo fue sostenido por muchas mujeres, ¿cierto? Entonces él estaba viendo todas estas cosas externas que podía recibir siendo discípulo de Cristo. Y el Señor entonces, conociendo el corazón, por eso en Apocalipsis aparece como el que tiene ojos como llama de fuego, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y Él nos responde de acuerdo a lo que ve en nuestro corazón. ¿Listo? Entonces, aquí le está mostrando que ser discípulo de Cristo es un asunto del corazón que implica una renuncia a todo. ¿Se me entiendes? Entonces aquí le está tratando de decir que los asuntos materiales pasan a otro plano. Y entonces utiliza la naturaleza como una metáfora para explicarle a él lo que había en el corazón de él y lo que estaba buscando al seguir al Señor Jesús. Entonces le dice, utiliza algo que conocía todo Israel en el entorno, eran las zorras. Las zorras tienen guarida, ¿cierto? Entonces, ¿dónde vivían las zorras en Israel? Excavaban un huequito en la tierra, ahí se metían y ahí vivían. ¿Listo? Y entonces todos los oyentes conocían, pues claro, aquí nosotros estamos viendo cada ratico los zorros, las zorras, algo conocido para el entorno. ¿Listo? Y las aves de los cielos, ¿cierto? También tienen sus pequeñas posesiones materiales. ¿Qué? Los nidos. ¿No me entiendes? Recuerda que es un lenguaje que está utilizando de la naturaleza para enseñarle a este escriba, ¿cierto? Entonces le está diciendo, mire, las zorras tienen algo, las aves de los cielos tienen algo, pero yo no tengo dónde recostar la cabeza. O sea que si me va a seguir a mí, no espere recibir absolutamente nada, porque yo no tengo nada de este mundo. El vestido fue regalado. Su madre fue prestada porque se la dio a su discípulo cuando murió. La tumba era de alguien más. La cruz era de los romanos. ¿Me lo decís? Todo lo que tenía el Señor era prestado. Entonces le está mostrando que hay un precio por seguir a Jesús y ser discípulo del Señor. Ojo, no estamos diciendo con esto que no trabaje, que no tenga lo que debe tener, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nuestro corazón, para seguir al Señor, debe estar libre de cualquier atadura en esta tierra. Sígalo por lo que Él es para nosotros, el Señor. ¿Listo? Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Bueno, está como tratando de decirle, todos tienen algo, pero yo, ¿se me entiende? Entonces el Señor le dice, las
zorras pueden exhibir propiedades pequeñas. Los aves pueden exhibir propiedades, pero desde un punto de vista humano yo no tengo ninguna propiedad que exhibir, ¿cierto? Entonces, hermano, el que quiera seguir a Cristo debe escoger como prioridad lo espiritual y dejar a un lado lo temporal. Lo espiritual. Y efectivamente esto estaba en el corazón de este escriba, ¿sí? Estaba buscando algo más que lo espiritual. También quería algo temporal. ¿Listo? Entonces parece ser que este escriba quería algún tipo de comodidad para seguir a Cristo, hermanos. Y así no es el corazón en el servicio al Señor. Nosotros debemos buscar servir al Señor y en el camino nos vamos a encontrar con muchas cosas. A algunos el Señor les va a dar holgura, a otros no. Y eso no puede ser impedimento para buscar al Señor Jesucristo, con un corazón libre de cualquier atadura. Entonces el precio a buscar al Señor acá es quitar los ojos de la tierra y ponerlos en Él. ¿Listo? El escriba. 2. Un discípulo. O sea, este que viene era uno que había estado con el Señor, había visto los milagros, había escuchado sus enseñanzas y había sido instruido. Leámoslo. Verso 59. Y dijo a otro, bueno, aquí ya es el propio Jesucristo, que le dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Listo? Mateo 8 nos va a decir quién es este otro que no dice Lucas. Nos vamos a Mateo 8, versículo 21, dice, otro de sus discípulos, ¿sí? Mateo sí dice quién era. Lucas dice, y dijo a otro de sus discípulos, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Qué que sí? Le dijo a otro de sus discípulos, y otro de sus discípulos dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Acá dice entonces, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos que este otro es un discípulo. Hermano, y aquí, este sígueme está en imperativo, o sea, es un mandamiento, o sea, es una responsabilidad. No era algo opcional porque el propio Cristo le estaba diciendo, sígame, venga detrás de mí. ¿Listo? Y este discípulo aceptó el llamamiento, pero colocó primero algo por delante para poder cumplirlo. Yo voy a ir, pero primero, ¿sí lo dice el texto? Déjame que primero, ¿listo? Déjame que primero yo, o sea, no estaba pensando primeramente en el Señor, sino que estaba pensando primeramente en Él. ¿Listo? Y aquí hay un contraste en la confesión del discípulo. Les voy a explicar cuál es. Señor es el contraste. Porque la palabra Señor significa que Él es el Kyrios, que Él es el amo, que Él es el que tiene el control y la autoridad. Y aquí entonces la palabra Señor y yo están totalmente opuestas. Si Él fuera el Señor, primero fuera el Señor, pero primero para este discípulo era Él. ¿Listo? Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Bueno, los comentaristas creen que hay dos posibles interpretaciones de esta palabra, de esta frase. Y es que uno, posiblemente el padre había muerto en ese instante y como hijo pues debía honrarlo y enterrarlo, que era lo más normal. Otros comentaristas dicen que lo que le está tratando de decir el discípulo según la usanza del tiempo es, Señor,
mi padre está viejo, está que muere, déjame ir con él hasta que muere y yo le entierre. ¿Listo? Están esos dos tipos de interpretación. ¿Listo? Si es la primera, pues parece razonable que pida que entierre primero al padre. Si es la segunda, está postergando el poder entregarse y seguir al Señor. Y esto ya nos empieza a hablar de muchas cosas prácticas, hermano. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, pudiendo servir al Señor primeramente, lo hemos dejado a un segundo lugar? 60. Jesús le dijo, y la respuesta del Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, otra vez en imperativo, mandamiento, ve y anuncia o proclama el reino de Dios. Esta palabra donde dice deja, significa, es un mandamiento, déjelo, y significa dejar completamente. Deja que los que están espiritualmente muertos se encarguen del funeral. ¿Quién eran los que estaban espiritualmente muertos? Los que no habían creído en Él. ¿Listo? Los muertos, o sea, es un trabajo de los muertos, es una tarea de muertos para muertos. Ojo, recuerde que Cristo está respondiendo de acuerdo al corazón de cada uno de ellos. Ahora no con esto, entonces nosotros no vamos a cumplir nuestros deberes como hijos. ¿No lo dice el Señor Jesucristo que debemos honrar a padre y madre? Entonces debemos entender que esto no es una regla general. No, es que yo ahorita cuando pase algo yo no lo voy a hacer porque es que el hermano Jair nos dijo que... No, hermano, no voy a entender que esto no es una regla general, porque el Señor manda a honrar padre y madre, el mismo Cristo. Entonces aquí parece ser que había algo en el corazón de este discípulo que necesitaba dejar para poder entregarse al Señor y servirle. ¿Listo? Entonces, este discípulo, Dios, el Señor Jesucristo, lo llamó a seguirle sin limitación, sin reserva alguna, hermanos. ¿Listo? Y entonces, después le dice, deja que los muertos, o sea, es una tarea para los muertos, entierren a sus muertos, y tú, que me quieres seguir, ve y anuncia el reino de Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucedía en el entorno histórico de Israel cuando se enterraba a un muerto? Bueno, las ceremonias fúnebres, ¿qué hacían? Que el israelita tuviera contacto con el muerto. Y cuando tenía contacto con el muerto, ¿qué resultaba? Bueno, resultaba que se contaminaba ritualmente y quedaba impuro según la ley. ¿Sí me entiendes? Eso sucedía en el contexto de la ley y quedaba impuro durante 7 días. ¿Cierto? Entonces, hermano, la proclamación del mensaje del Evangelio alcanza para purificar los pecados de todos los hombres. No solamente unos días, sino durante mucho tiempo. Entonces, lo que le está diciendo el Señor Jesucristo: vaya mejor y proclame el mensaje del Evangelio. Eso es lo primero y eso es lo urgente si me quiere seguir. ¿Cierto? Recuerde, estos que estamos leyendo son aspirantes a discípulos. Y el Señor está tratando con cada uno de sus corazones para que se puedan entregar a Él. Hermanos, nosotros nos podemos preguntar qué pasa muchas veces por nuestros corazones, que hay veces no nos dejan entregarnos y rendirnos completamente al Señor. Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder. Si estamos todavía vacilando en nuestro corazón de entregarnos plenamente a ser discípulos del Señor y no lo hemos hecho, ¿qué está pasando por nuestros corazones? ¿Qué es el impedimento que tenemos? Cristo mostró cuál era el impedimento del primero
mostró cuál era el impedimento del segundo. Y ahora va a mostrar cuál es el impedimento del tercero. ¿Cuál será el impedimento en nuestros corazones? ¿Amor al mundo? ¿Amor al dinero? ¿Amor a mí mismo? Versículo 61, el último, el tercero, que no lo cita Mateo, pero tampoco nos dicen quién es, quedó en secreto. O sea, no sabemos si también era un discípulo. Uno podía entender, bueno, puede ser un discípulo. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero te seguiré, Señor, pero. Lo explico así. Génesis 1. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Todo estaba precioso. Génesis 2. Y Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Todo está muy precioso. Capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 3. Y empieza así. Pero la serpiente. Está todo muy bonito. Te seguiré, Señor, pero cada uno de esos discípulos tiene una condición para seguir al Señor. ¿Ustedes creen que nosotros estamos en la capacidad de condicionar nuestro servicio al Señor? ¿No deberíamos más bien servirle por lo que es Él? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién le ha dado los hijos? ¿Quién le ha dado el trabajo? ¿Quién le ha dado las propiedades? ¿Quién le ha dado el aire? ¿No ha sido Él? Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Listo? Bueno. Debemos entender este versículo desde el contexto social en Israel, en el tiempo. ¿Qué pasaba con los judíos? Bueno, los judíos tenían la costumbre de prolongar el tiempo de las despedidas. Entonces iba a despedirse, le decían no, que es esta noche, le daban comida, está muy tarde para que salga, al otro día pasaba lo mismo y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, era un peligro para este discípulo ir a su casa a despedirse. Miren que Cristo está tratando con el corazón de cada uno, porque Él sabía que si se iba a despedir, se quedaba. O sea, no es rápido como en nuestra sociedad. Hasta luego, me voy, chao. No, era casi como una fiesta despedirse, hermano, en ese tiempo. ¿Sí me entiendes? Entonces Jesús sabía lo peligroso que era para esta persona ir primero a su casa. ¿Por qué? Porque las prioridades en el corazón de este discípulo no estaban establecidas. O sí, ya estaban establecidas. Y no era el reino de los cielos, hermano. Quería seguirle al Señor, pero seguirlo con un corazón dividido. Que era lo que le pasaba a Israel en los tiempos de Elías. No se le apareció, no vino Elías al monte Carmelo, se enfrentó a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, y les dijo lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, pues sírvale, y si el Señor es Dios, pues sírvale al Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, este discípulo aún no había percibido en su corazón que Cristo debe tener la preeminencia en todas las cosas. Y esto es lo que nos ayuda la palabra del Señor, a colocar en nuestro corazón que el Señor se merece toda la preeminencia, hermanos. ¿Listo? Hay un caso parecido en el Antiguo Pacto, vamos a mirarlo, pero es completamente diferente. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 9, 19, versículos 19, 20 y 21. Primera de Reyes, 19, 20 al 21, que habla del llamamiento de Eliseo, el que era el discípulo y el sucesor
del profeta Elías, uno de los grandes y renombrados profetas en el Antiguo Pacto. Primer libro de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Qué significa eso en el contexto histórico? Un llamamiento. Eso es lo que significa. Hoy no significa eso para nosotros nada. Usted le tira el manto a alguien, la camisa a alguien, la ruana a alguien, se le cayó, se la entrega. En ese contexto le colocó el manto y se lo tiró, estaba diciéndole, Dios lo está llamando. Era un llamamiento. ¿Listo? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne. O sea, esto me acabó con el negocio. Y dio al pueblo para que comiese, no solo a la familia. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. O sea, este hombre lo dejó todo, hermano. Entonces, algunos tratan de hacer la comparación con el tercero que estaba aspirando a discípulo. Hermanos, pero la petición de Elías de despedirse de su familia era diferente de la de aspirante a discípulo en Lucas 9. ¿Por qué? Porque Eliseo no se iba a quedar, se iba a despedir para siempre de su familia, porque iba a cumplir el llamamiento que el Señor le hizo. ¿Sí me entiendes? Entonces Jesús dice que el otro discípulo, el aspirante a discípulo, ese no le podía ir para su casa, porque ese sí se iba a quedar. En cambio Eliseo cogió las yuntas, cogió los bueyes, cogió las yuntas, hizo madera con eso, quemó, cocinó todos los bueyes, los regaló al pueblo y se acabó. Me voy para el Señor, me voy a servir al Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermano, Elías no puso excusas para quedarse. Efectivamente iba a despedirse y los dejó. ¿Listo? Volvamos a Lucas y terminemos entonces con el verso 62 para ver la respuesta del Señor. Voy a leer el verso 62 de la Biblia textual. Lucas 9:62. Dice: pero Jesús dijo: ninguno que puso la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bueno, esta es casi la misma figura que estábamos leyendo con Elías. Entonces, la imagen conocida por Israel describe al agricultor en el tiempo. Entonces, el Señor está tratando de enseñar, bueno, ustedes saben lo que pasa con el que ara el campo, ¿listo? El hombre pone una mano en el arado, con la otra dirige el buey y empieza a arar hacia adelante, ¿listo? Él no podía quitar la mano de la rienda ni del arado, ¿cierto? Y porque si no, los surcos empezaban a ser torcidos. Ya vamos a explicar por qué los surcos no podían ser torcidos. Y tampoco él no podía arar y mirar hacia atrás mientras iba arando. ¿Por qué? Porque donde hiciera este ejercicio, entonces no sabía qué es lo que está haciendo por delante. Y los surcos iban a quedar todos torcidos, hermanos. ¿Listo? En Israel era muy importante que los surcos quedaran derechos. ¿Por qué, hermanos? Porque era muy fácil después cosechar y después limpiar, ¿cierto? Cuando los surcos quedaban torcidos, era muy difícil incluso deshiervar o cosechar. Entonces era necesario que el surco se hiciera derecho. Y por eso la persona no podía mirar atrás mientras iba llevando el arado y mientras iba llevando el buey. No podía hacer así, ¿cierto que sí? ¿Por qué no lo podía hacer? Porque finalmente los surcos iban a quedar torcidos. ¿Listo? Entonces dice, pero Jesús dijo: ninguno que puso su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
¿No le recuerda esta escritura a un suceso que pasó en los tiempos de Abraham? La mujer de Lot, que miró hacia atrás. Hermano, no es solamente el hecho de mirar, es la razón por la cual voltea hacia atrás. Hay algo que ella está dejando, pero no puede dejarlo del todo. ¿Y qué era? El mundo. Y ella voltea porque su corazón estaba ¿en dónde? En Sodoma. Entonces el hecho de que ella voltea no es solamente un hecho de que mira para atrás, sino que hay algo más en su corazón. Porque estoy seguro que si hubiera mirado para atrás solamente porque pues voy a ver qué es lo que pasa, pues no se convierte en una estatua de sal. Algo único en la historia de la humanidad. Usted nunca ha escuchado eso. Bueno, he escuchado la mitología griega, que no recuerda la mitología griega, que Medusa, y entonces el que lo mira se volvía piedra y qué tales. Pero esto es un hecho histórico, real, único en la historia de la humanidad. ¿Qué hace que voltee para atrás? Su corazón. Sus intereses no eran los intereses del reino de los cielos plenamente, sino que había más intereses en su corazón. ¿Listo? Entonces por eso dice, mira hacia atrás. Que ahí nos dice en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque ella mira hacia atrás. ¿Listo? Entonces, aquel que mira hacia atrás hace referencia a un discípulo que está viendo los placeres de esta vida, ¿cierto? Y un discípulo que haga eso nunca va a poder avanzar, hermano. Tiene el corazón en un lado y el corazón en otro lado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Nosotros no podemos servir a dos señores. Nunca sucederá eso. Hablando el Señor de Mamón, de las riquezas, que la palabra griega es mamona, mamón es la tipificación del Dios de la riqueza, y al Señor. O sea, nosotros no podemos servir al Señor con un corazón dividido, hermanos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, miró hacia atrás. Y el que se hace discípulo del Señor mira hacia adelante, como dice Hebreos 2, puesta la mirada ¿en quién? En Jesús el Cristo. Un cristiano que está caminando con la mirada puesta al Señor no tiene nada que buscar en el mundo. Y eso lo vamos entendiendo en la medida que vamos caminando con el Señor. Este hombre, último aspirante a discípulo, no era apto para el reino de Dios. Quédese en su casita más bien, le dijo el Señor. ¿Por qué? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La palabra apto significa apropiado para y adaptado a. ¿Listo? Entonces, hermano, es como hacer una labor en contravía, ¿cierto? Eso es lo que estaba haciendo el hombre que miraba hacia atrás, ¿cierto? Un hombre, un discípulo que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es una persona que no es apta para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nunca seguirá rectamente su tarea. Está mirando hacia atrás. Está mirando otros deleites, hermanos. Entonces, ¿por qué Cristo responde a cada uno de esa manera? Por lo que había en su corazón. Y necesitaba ser tratado el corazón de cada uno de estos aspirantes a discípulos. ¿Listo? Nosotros, como parte de la iglesia del Señor, debemos seguir al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, por lo que el Señor es, y no restringir y condicionar nuestra entrega al Señor. Señor, te seguiré, pero espera que yo termine de hacer eso. Te seguiré, Señor, cuando yo tenga casa, carro y beca. Te seguiré cuando tú me cumplas esta petición. Te seguiré te seguiré por lo que eres. Te seguiré porque me has salvado. Te seguiré porque has iluminado mi corazón.
Te seguiré porque tu amor ha cautivado mi corazón. Te seguiré por lo que tú eres. Eso es lo que debe estar en nuestros corazones. ¿Listo? Entonces tenemos estos 3 discípulos, ¿cierto? ¿Cómo nosotros presentaríamos estas fallas de estos discípulos? ¿Listo? Entonces el primero, ¿cierto? El primero estaba buscando algo material, algún tipo de comodidad en su servicio al Señor. El segundo no estaba dándole la devoción a Cristo que se merecía. Y el tercero no estaba dejando que Cristo tuviera la preeminencia en su familia. Tenía un corazón dividido. ¿Listo? Entonces, hermano, como aplicación de esta porción, de estos versículos que hemos leído, podríamos preguntarnos: ¿qué tipo de seguimiento estoy haciendo como discípulo de Cristo? ¿Tengo en mi corazón prioridades en discipularme a Él? ¿Hay algunas prioridades que marcan mi corazón antes de entregarme a Él? ¿O mi prioridad están en otro lugar? ¿Están en el mundo? ¿Están en mi trabajo? ¿Están en el dinero? ¿Por qué no busco al Señor? Porque necesito dinero para buscarlo. O la prioridad de mi vida soy yo. Mantenerme contento, mantenerme muy feliz, mantenerme muy cómodo, ¿cierto? ¿Por qué no oro con los hermanos? Porque el orar implica caminar 10 pasos y definitivamente estoy mucho mejor en la cama. ¿Sí? ¿Hay alguna prioridad? ¿Somos nosotros la prioridad que impide que nos entreguemos al Señor? ¿O tenemos otras prioridades? ¿Listo? Entonces, hermano, el Señor no debe tener rival en nuestro corazón. Y la palabra ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Y si tenemos alguna intención equivocada, y si tenemos alguna restricción por la cual no nos hemos entregado a Cristo, oremos delante de Él. Pidámosle al Señor que nos ayude, porque verdaderamente sí queremos seguirle. Que no nos impongamos ninguna restricción para entregarnos al Señor. Estos 3 discípulos, estos 3 aspirantes a discípulos, fueron reprobados. No pudieron seguir al Señor. No fueron aptos para el reino de Dios. Terminamos con un versículo. El mismo Lucas 9, 23, dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.